En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. Cuando nuestro Señor Jesucristo va a venir, habían muchos que querían hacerse pasar como los pastores, como los idóneos, dueños de la palabra de Dios, y aquellos que querían ejercer un poder y una autoridad sobre el pueblo. Tanto que esta fue una de las razones por las cuales dijeron las autoridades judías: si dejamos que éste siga haciendo milagros y predicando como sigue, todos se van a ir con él y nos van a dejar a nosotros solos. Entonces necesitamos matarlo, porque nos está quitando las ovejas. Y Jesús hoy dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. El asalariado es aquel que solamente busca ver qué provecho saca de las ovejas, qué provecho obtiene de sus ovejas, pero no le interesa el cuidado de las ovejas. No le interesa el que las ovejas estén bien, estén saludables, coman. No le interesa. Lo que le interesa es ver qué va a obtener de ellas. Y hermanos, hoy en nuestros días, ¿qué nos diría el Señor hoy a nosotros? ¿Qué diría el Señor hoy? Cuando hay tantos que se hacen pasar por pastores, pero en realidad son lobos que solamente buscan destruir a las ovejas. La primera idea que se les vendrá a ustedes es esta: el Padre está hablando de los protestantes. No, hermanos. También en la Iglesia Católica hay lobos que se visten de ovejas, de pastores, se visten de pastores para destruir a las ovejas. Cuando un sacerdote pierde el sentido de su sacerdocio, pierde la visión de que él no es el dueño del rebaño, sino que tiene el encargo de cuidarlo, de protegerlo, de alimentarlo, de fortalecerlo. Cuando Jesús resucitó, y se acuerdan cuando fue aquella pesca milagrosa, que los discípulos se habían ido a pescar, y entonces de repente un hombre a la orilla del lago le dijo: ¿han pescado algo? Y ellos dijeron: no hemos pescado nada. Tiren la red a la derecha. ¿Se acuerdan? Hace un domingo de estos leíamos este evangelio. Tiren la red. Ahí en ese pasaje, más adelantito, ese día no lo leímos, pero más adelantito, en ese ambiente, en ese momento, Jesús va a renovar la fe de Pedro. Cuando han comido y todo, de hecho ese lugar se llama el Primado de Pedro, se llama ese lugar que hemos visitado cuando hemos ido a Tierra Santa, donde está la capillita. Ahí se le conoce como el Primado de Pedro, donde Jesús le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y entonces Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas.
Simón, hijo de Juan, ¿me quieres me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea a mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mis corderos. Las ovejas son las grandes y los corderitos son los chiquitos. En ningún momento le dijo Jesús, te entrego estas ovejas, ve tú qué haces con ellas. No, apacienta, pastorea mis ovejas. Y el problema de a veces algunos sacerdotes es que nos creemos dueños del rebaño de Cristo. Nos creemos dueños de la iglesia y no somos dueños, solamente somos administradores. Incluso algunos sacerdotes, y hay que decirlo, lo digo por una razón, algunos sacerdotes llegan a una parroquia y se sienten dueños de esa parroquia y no les importa lo que la gente opine, lo que la gente piense o cómo se sienten las personas. La gente se empieza a ir de la parroquia, empieza a abandonar la parroquia y lo que menos le interesa al pastor es el bienestar de la grey, del pueblo que le han encomendado. Y lo digo, hermanos, porque sí sucede, y al más de alguno quizás ha podido experimentar algún momento en su vida como un pastor, en vez de apacentarla, en vez de pastorearla, le ha dado varazos en el lomo, la ha humillado, la ha insultado, la ha agredido. ¿Por qué digo esto? Porque si eso ha sucedido o eso va a suceder, esa no es la voluntad de Dios. Estoy diciendo esto porque a veces nosotros confundimos una mala acción de un pastor y pensamos que esa es la voluntad de Dios y no es así. Podrá fallar un sacerdote, podrá fallar un obispo, y lo digo porque ha sucedido. Obispos que se han apartado de la Iglesia Católica, obispos que han sido denunciados por abuso sexual, sacerdotes que han sido denunciados y están presos y expulsados de la iglesia. Y muchos dicen, es que la iglesia es la mala. No es la iglesia. Son esos lobos que se vistieron de pastores para entrar a la iglesia y destruir el rebaño de Cristo. San Juan va a decir, estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubiesen sido de los nuestros, si hubiesen quedado con nosotros. Entraron al rebaño de Cristo para devorar las ovejas. Esto es una de las cosas que tenemos que tener nosotros bien claros. Porque a veces nosotros caemos en el perfeccionismo y pensar, no, mi iglesia es perfecta, mi parroquia es perfecta, la iglesia católica es perfecta. No, hermanos, no es así. No podemos vivir en esa fantasía. Ni Cristo lo dijo teniendo a sus 12 apóstoles junto con él. 12 apóstoles, un grupito pequeñito. Uno lo vendió, el otro lo traicionó y 2 de ellos querían los primeros lugares porque eran ambiciosos y otro era incrédulo. Y así los evangelios nos presentan todos los defectos de los apóstoles. Y estamos hablando de un grupito pequeñito y ya no digamos de un grupo grandísimo, millones como es la iglesia. Donde está nuestra humanidad, ahí está nuestra miseria. No te olvides de eso. ¿De acuerdo? Donde está tu humanidad, donde está mi humanidad, ahí está nuestra miseria. Porque a veces nosotros lo pensamos, la miseria del otro, la miseria de este, la miseria de aquel. No, hermano, es tu miseria junto con mi miseria que está dentro de la iglesia.
Y si esa miseria y si esa humanidad nosotros no la llevamos a verdaderamente comprometerse en un proceso de conversión, nosotros mismos nos podemos convertir en esos lobos que en vez de entrar a la iglesia para hacer crecer el reino de Dios, llegamos a destruir la iglesia. Así como un esposo o una esposa que no lleva una recta intención en su hogar, en su matrimonio, vengan los hijos que vengan, venga la bendición que venga de Dios, solamente lo harán para destruir la dignidad de sus hijos, para destruir la alegría, la inocencia de sus hijos. Jesús nos llama hoy, primero, a una cosa: a reconocer que Él es el buen pastor. Cuando tú y yo vamos a la iglesia, no debemos ir por el cura, por el obispo o por tal hermano, no. Porque ni el cura, ni el obispo, ni el papa, ni ninguna otra persona murió en la cruz. El único que murió en la cruz por mí fue Cristo. Esa es la oveja que tiene claro quién es su pastor y a quién es que tiene que escuchar. Porque, hermanos, tristemente tengo que decirlo, muchos de nosotros nos importa más y ponemos más atención al chambroso, a la chambrosa, al mentiroso, que a lo que dice la palabra de Dios. Ponemos tanta atención a aquel que se pone a decir, por ejemplo, hoy en las redes sociales, ¿verdad? Suben cada cosa, inventos de los apóstoles, inventos de Jesús, inventos del Papa, inventos de los curas, aquí que allá, y empiezan a hablar de otras cosas. Ahí sí paramos la oreja y pelamos los ojos, pero para poner atención a la palabra de Dios, ahí no nos gusta. Y la pregunta que hoy quiero hacerte es esta: ¿qué tanta capacidad tenemos nosotros para escuchar la voz del pastor, que es Cristo, que nos habla? Porque a veces, hermanos, ponemos atención a aquellos que incluso contradicen lo que la palabra de Dios dice. Le ponemos atención y le damos valor. Y no tiene que ser así. Jesús dice hoy: mis ovejas escuchan mi voz, la escuchan y me siguen. La pregunta es: ¿a quién estamos siguiendo nosotros? ¿A quién seguimos? ¿A Jesús? Si a Jesús lo estamos escuchando, es a quien estamos siguiendo, entonces, hermanos, vivamos lo que Jesús nos dice. No solamente nos quedemos con las palabras bonitas que Jesús dijo, esto, hablando del amor, no, también Jesús habló de la conversión. No solamente nos quedemos, ay, que Jesús murió en la cruz por mí, cuánto me ama, resucitó y está victorioso y la victoria de Jesús es mi victoria. No, pensemos en cómo estamos encarnando el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Y si un sacerdote, un obispo o el Papa mismo falla, Él dará su cuenta. Él es el que va a dar cuenta. Pero el único que nos salva es Cristo. El día que tú dejes de ir a la iglesia, porque falló un sacerdote, porque falló el coordinador de tu movimiento, de tu grupo, o porque te enojaste con el obispo, o porque del Papa se dijo esto, ese día, hermanos, entonces podemos aplicar aquella frase que dice: maldito el hombre que confía en otro hombre y pone su fe y su esperanza en otro hombre. Así dice la palabra de Dios. Porque a veces nosotros, en vez de poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, la ponemos en los hombres. En vez de ver la ternura de Dios, la misericordia de Dios, la salvación que Jesús nos quiere dar a nosotros, empezamos a ver los defectos de las demás personas. Y por ver los defectos de los demás decimos, no, yo mejor me voy, porque aquí hay gente más pecadora que yo. Qué equivocados estamos. Jesús es el buen pastor. Y hoy Él nos exhorta a primero a aprender a reconocerlo y a aprender a escuchar su voz y seguirlo a Él. Nuestros niños, nuestros jóvenes,
¿A quiénes están escuchando? Y es una cosa que debe hacernos reaccionar a nosotros. ¿Qué es lo que está guiando a nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que está guiando a nuestros niños? ¿A quiénes están escuchando? ¿Qué voces son las que tienen adentro de su corazón y son las que están guiando su vida, sus impulsos? Muchos papás están preocupados, metidos en sus redes sociales, chateando con un montón de personas, y con quienes menos hablan es con sus hijos. Abran sus ojos y vean a sus hijos. Aprendan a hablar con sus hijos. Aprendan a compartir con sus hijos. Y sepan discernir sobre lo que está sucediendo. Y no hasta que encuentren a un hijo colgado o ahorcado, digan, mi hija tenía un problema, mi hijo tenía un problema, y hasta entonces van a tirar el celular por allá, la tablet por allá, y van a poner atención al hijo que está ahorcado. Hermanos, estamos mal. Hemos dejado que la tecnología, el materialismo, el consumismo nos adormezca. Y es tiempo que despertemos, que abramos nuestros ojos. Jesús nos dijo en una ocasión, ustedes son tan astutos que ustedes pueden decir, ven las nubes y dice, hoy va a ser calor o hoy va a llover. Si ustedes son capaces de discernir los signos de los tiempos, ¿por qué no son capaces de discernir lo que está sucediendo a su alrededor? ¿Por qué no son capaces de ver que algo está pasando y hacer algo? Y a eso es lo que el Señor nos invita hoy, a abrir nuestros oídos, saber escuchar y saber discernir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.